Eustace Conway se convirtió en uno de los favoritos de los fans de la exitosa serie Mountain Men, admirado por su estilo de vida agreste y su profunda conexión con la naturaleza. Pero detrás de la admiración y los aplausos, pocos conocían la verdad. La fama no le trajo paz, sino problemas. Ahora Eustace rompe su silencio. Y lo que revela cambiará para siempre tu forma de ver el programa. El ascenso de una leyenda. Antes de desentrañar la controversia que se esconde tras Mountain Men, tenemos que entender al propio hombre, Eustace Robinson. Conway es más que una estrella de telerrealidad, es un naturalista, un superviviente y la inspiración de la aclamada biografía de Elizabeth Gilbert, El último hombre americano. Su peculiar estilo de vida llamó incluso la atención de la escritora Sarah Vowell, que lo presentó en Adventures in the Simple Life en el programa This American Life de NPR. En el corazón de su estilo de vida se encuentra Turtle Island Preserve, un santuario natural de 1000 acres situado en Boone, Carolina del Norte. Es aquí donde Eustace vivió, enseñó y preservó las habilidades de los primeros pioneros americanos. Pero fue su aparición en Mountain Men lo que le catapultó a la fama y, en última instancia, a la confusión. El mito detrás del hombre. Contrariamente a los que muchos fans creen, Eustace no nació en los bosques profundos. En realidad se crió en Columbia, Carolina del Sur, en un hogar convencional junto a 3 hermanos. Eso hace que su transformación sea aún más notable. Con solo 17 años, Eustace tomó una decisión audaz: dejar atrás la vida moderna y vivir de la tierra. Se instaló en un tipi en el bosque, vistió ropas de piel de gamo hechas a mano y empezó a labrarse una vida guiado por la naturaleza, no por la sociedad. Esta elección radical definiría su identidad, pero también atraería una atención no deseada. El coste oculto de la fama. Mountain Men llevó el estilo de vida único de Eustace a millones de espectadores. Pero con las cámaras llegaron la presión, el escrutinio y las batallas legales que amenazaban la misma reserva que tanto le costó construir. Su libertad personal, lo que más valoraba, se veía lentamente comprometida. Ahora Eustace habla, confirma los rumores y aclara las cosas. Lo que se mostró en televisión, dice, es solo una parte de la historia. Y la verdad es más cruda, más compleja y más humana de lo que la telerrealidad jamás permitió. Durante este periodo fabricó y recolectó aperos. Eustace era un joven audaz. Cuando cumplió 18 años había recorrido en canoa 1000 millas por el río Mississippi. Acabas de exclamar: «Espera, hay más». Después de lograr esta gran hazaña, cruzó a pie América por el sendero de los Apalaches, completando el trayecto de 2000 millas. Recorrió en kayak toda la costa sur de Alaska entre icebergs y ballenas. Según los registros, Eustace recorrió como mochilero más de 5000 millas de impresionantes senderos salvajes en Norteamérica, Centroamérica, Australia, Nueva Zelanda y Europa, desde desiertos arenosos hasta selvas exuberantes. Eustace fue el hombre que quedó como leyenda en la historia. Vivió con muchas tribus indias diferentes y le encantaba. Siempre que estaba con ellos, celebraba su cultura con ellos y se aseguraba de que todo el mundo la conociera. Además, Eustace fue intérprete federal en el Parque Nacional del Cañón Chaco en Nuevo México y naturalista estatal en el Parque de Crowder's Mountain en Carolina del Norte. Mucha gente veía a Eustace como un naturalista único. Era un hombre que amaba cada pedacito de la tierra. Para él, el aire, la tierra y el entorno natural eran suficientes bendiciones del universo. Y a este naturalista no se le escapaban tampoco los ojos agudos de los amantes de la vida salvaje. Una de ellas fue Sally Middleton. Cuando cumplió 30 años, Sally Middleton, la famosa artista de la naturaleza, le dijo: «Eres el hombre más interesante que he conocido». Este comentario dice mucho de la personalidad de Eustace. Eustace siempre ha sido de los que siguen sus sueños y viven su vida al máximo. Como Thoreau, había ido al bosque para ver si podía aprender lo que tenía que enseñar. Durante más de 40 años permaneció en el bosque. En medio de todo ello, tuvo sus más y sus menos, y pudo aprender mucho. Una de esas experiencias fue cuando se cortó el pulgar. Para un hombre con un gran dolor, ir al hospital debería haber sido la alternativa correcta, pero en lugar de hacer eso, se lo cosió con 12 puntos y utilizó medicina vegetal para curarlo. Otro dato interesante sobre Eustace es que, a pesar de su amor por los bosques, era culto. Estudió en la Universidad Estatal de los Apalaches y tras su graduación fue galardonado con el premio al mejor estudiante de antropología. Además de antropología, también es licenciado en inglés. El Dr. Herbert Ayers, profesor de antropología de la Universidad Estatal de los Apalaches,
Resumió los muchos esfuerzos de Eustace diciendo: Eustace es un estudiante articulado de la vida. Cuando estaba en la universidad, todo el mundo sabía que la clase favorita de Eustace era la de naturaleza. Le encantaban la lluvia y el frío. Por ejemplo, siempre que citaba a Steve McQueen, sonreía feliz y decía: «Prefiero despertarme en medio de la nada que en cualquier ciudad del mundo». Más que a la vida misma, Eustace amaba su herencia montañesa y creía mucho en esto. Úsalo, hazlo o prescinde de él. Mientras trabajaba en un libro sobre la cultura montañesa de los Apalaches, Eustace hizo lo increíble. Según los registros, construyó una granja completamente exacta, con 9 edificios de troncos meticulosamente elaborados, utilizando únicamente los materiales cosechados in situ. Además, Eustace adiestró a sus mulas, caballos y toros para que tiraran de troncos trineos carros y araran los huertos. Además, Eustace estableció el récord mundial de travesía a caballo de costa a costa, desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico en 103 días. Más tarde, según el New York Times, Los Angeles Times y en el libro Bud and Me, el récord de cruzar el continente norteamericano a caballo fue de 60 días. Según se informa, este viaje fue realizado por Bud y Temple Abernathy, de 11 y 7 años de edad. Los dos recorrieron 3.609 millas desde Nueva York hasta San Francisco en un viaje ecuestre. Su viaje comenzó en agosto de 1911. Además del récord mundial, Eustace también recorrió 800 millas a través de las Carolinas en 21 días. Creía mucho en los caballos y le encantaba utilizarlos. A menudo decía que los caballos pueden tener hijos, los coches no. Además, se dice que mucho antes de que la ética medioambiental obtuviera reconocimiento, Eustace había empezado a enseñarla. Una vez dijo: «Los estadounidenses se han separado del mundo natural. En los últimos 80 años hemos avanzado tan deprisa que parecemos bebés intentando correr». Y continuó: «Sería prudente que fuéramos más despacio y aprendiéramos más sobre los primeros valores primitivos». Hoy más que nunca necesitamos comprender y vivir en armonía y equilibrio con la naturaleza. Porque en verdad el hombre separado de la naturaleza es una fantasía. Cuando Eustace se desvió un poco hacia la línea de la enseñanza, mucha gente no se sorprendió, porque nació en el seno de un legado de enseñanza. Sus padres y abuelos eran educadores. Su abuelo, Chief Johnson, fundó el campamento Sequoia en 1924, y se convirtió en uno de los padres del camping estadounidense, un gran americano. Inició el programa Turtle Island, que más tarde se convertiría en la base del programa Sequoia. Este programa desempeñó un papel crucial en el crecimiento y desarrollo de la comunidad. En Sequoia, la madre de Eustace creció en una casa de troncos calentada con una gran chimenea de piedra. Allí aprendió mucho sobre la naturaleza y estuvo rodeada de ella. No se detuvo allí. Siguió estudiando, hizo un máster y empezó a enseñar. Su marido, el Dr. Eustace Conway, profesor de ingeniería química, es un ávido amante de la naturaleza. Le encantaba el senderismo y le apasionaba. Los archivos revelan que una vez recorrió 80 kilómetros de senderos de montaña en un solo día. No es de extrañar que Eustace fuera audaz e imparable. Lo lleva en los genes. Cuando Eustace era más joven, su padre le llevaba a menudo con él. Cada experiencia le emocionaba. Cuando solo tenía 4 años, se acostumbró a los viajes en canoa por aguas bravas. El tiempo que pasó con su padre también le hizo darse cuenta de la importancia de la educación, y como resultado desarrolló de forma natural una tendencia a querer aprender y enseñar. Eustace hizo de todo, y aprendió de todo. Sin embargo, en 1987, tuvo el sueño de su vida, Turtle Island Preserve. Quería construir un centro de educación medioambiental y una reserva natural de 1000 acres cerca de Boone, Carolina del Norte. Él la construyó, y en la reserva se aseguró de que la gente se enamorara de la naturaleza. Como educador le encantaba mantener la cita de Emerson que dice: «Lo que haces habla tan alto que no puedo oír lo que dices». La reserva de la Isla de la Tortuga lo era todo para Eustace, y así lo reveló cuando dijo: «Cuando pisé por primera vez esta tierra, la Isla de la Tortuga, supe que había encontrado la tierra sagrada que había estado buscando. Coincidía con la visión que había tenido desde mi juventud, valles remotos y prístinos que debían mantenerse salvajes para siempre». Esa semana compré la primera pista de 107 acres. Desde entonces hemos añadido muchas más pistas y hemos construido una granja a partir del bosque y un programa basado en la educación experiencial. Simplemente real se convirtió en nuestro lema
y el trabajo duro centró y determinó nuestro mantra diario. Sin duda, Eustace tuvo una hermosa vida. Desconocido para él, el destino le tenía reservadas otras cosas, y no eran tan grandiosas. Sus problemas empezaron cuando se incorporó a la serie de televisión Mountain Men, la serie que se centraba en su día a día realizando tareas y preparando comida para el próximo invierno. Estuvo a punto de costarle su reputación y todo lo demás. Mountain Men. Mountain Men es una serie de telerrealidad estadounidense de History Channel que se estrenó el 31 de mayo de 2012. El programa ha ganado mucha popularidad gracias a los miembros de su reparto. Sin embargo, hay rumores desagradables de que Mountain Men podría no ser tan real como muchos pensaban. Antes de llegar a eso, exploremos las vidas de estos miembros del reparto que hicieron famosos a Mountain Men. El primero de la lista es Eustace Conway. Eustace vive en una parcela de las montañas Blue Ridge de Carolina del Norte, a la que llama Turkey Island. En la isla Eustace, acoge a personas y les enseña técnicas básicas de supervivencia en la naturaleza. Con su gran influencia, Mountain Men se convirtió en una de las series de televisión más vistas. Además, Eustace se gana la vida utilizando técnicas ancestrales para recoger leña. Era divertido para él y para los espectadores. Por desgracia, eso estaba a punto de terminar cuando sus tierras se vieron amenazadas y tuvo que luchar para mantener su propiedad. Además de Eustace, su amigo Preston Roberts se unió a él y apareció en el programa con frecuencia. Otro miembro del reparto es Marty Mayorado. Marty vive en la pequeña localidad alasqueña de Two Rivers con su esposa Dominique y su hija Noah. Una vez al mes, Marty solía volar con su avión Piper Super Cub con neumáticos de tundra hasta su cabaña en el río Drangic en el North Slope de Alaska. Siempre que estaba allí, utilizaba una moto de nieve para cuidar sus trampas para animales que utilizaba para recoger pieles. Cada vez que lo hacía, los espectadores quedaban asombrados y entusiasmados. Otro miembro interesante del reparto es Tom Orr. Tom fue vaquero de rodeo y reside cerca del río Jack, en el noroeste de Montana, con su mujer Nancy y su perra Ellie. Por el camino, la pareja se enfrentó a una temporada invernal de 7 meses, pero trabajaron duro para prepararse. Sus vecinos también les ayudaron. La vida de Tom es única. Es un curtidor consumado de pieles de animales de caza y lo consiguió utilizando métodos naturales americanos. Rich Lewis, en cambio, es cazador de pumas. A diferencia de otros, Lewis disfruta matando leones. Reside en el Ruby Valley de Montana con su esposa Diane. Con pasión se dedicó a rastrear leones de montaña con la ayuda de un equipo de sabuesos. La emoción, el entusiasmo y el sudor que desprendía dieron al programa buena audiencia y publicidad. Desgraciadamente, durante la 6ª temporada, reveló que se estaba haciendo demasiado viejo para perseguir leones. Por esta razón no se unió al programa en la 7ª temporada. George Michaud también estuvo en el plató. Era un trampero de pieles que acampaba a lo largo del río Snake y la cordillera Teton, en Idaho. George vivió una vida dura, pero no le importaba. También se ha añadido a la serie Charlie Tucker. Tucker, también trampero de pieles como George, reside cerca de Great Woods, en Ashland, Maine. La mayoría de las veces se asocia con Jim Dumont. Kyle Bell era cazador y proveedor de caza. Cuando sale de caza no saquea el bosque. Más bien caza en más de 45.000 acres de paisaje agreste. Además, Kyle reside en el Valle de Cimarrón, en Nuevo México, con su hijo Ben de 10 años. Morgan Beasley, por su parte, reside en la cordillera de Alaska, con su compañera, Margaret Stern. Según los registros, el dúo tiene licencia de piloto de caza. Jason Hawk también participó en el reality. Su familia vive cerca de los Ozarks en Arkansas y era maestro herrero y propietario de los trabajos de forja del forajido Jason Hawk. Preston seguía en el programa con ellos hasta julio, cuando llegó la tragedia. Según los informes, el 24 de julio de 2017, Preston murió de complicaciones debidas al cáncer a la edad de 60. La pérdida fue personal para Eustace, que quería y adoraba a su amigo, pero no tuvo más remedio que dejarlo marchar. Expresó su dolor de muchas maneras. En un homenaje escrito para la Turtle Island Preserve, Eustace escribió sobre Preston, compartió sus sentimientos por la pérdida de su mejor amigo y habló del apoyo y la amistad que tuvo en su vida. Escribió que ayudó a muchos miles de estudiantes y amigos, mejorando siempre sus vidas. Añadió que Preston era una de las personas más auténticas que había conocido en su vida. Además, Eustace compartió que cuando Preston estaba vivo, amaba a su esposa de forma más generosa, completa y comprometida. En honor a Preston, Eustace pidió donaciones para GoFundMe.
Después de reunir las donaciones, agradeció a todos los que habían donado, diciendo que parte del dinero se utilizaría para reparar el techo con goteras de la casa de Preston. Preston no solo era un buen amigo para Eustace, sino que era uno de los hombres más varoniles que había conocido y compartía que siempre le querría a su espalda en cualquier pelea. Eustace escribió en su homenaje: «Quiero dejaros con una rara e íntima fotografía de Preston semidesnudo en invierno con un tutú rosa, intentando arrancar una sonrisa a su querida esposa Kathleen mientras luchaba contra su cáncer. Su plan funcionó. Ella sonrió, y lo consiguió. El amor de Preston por Kathleen y por el buen trabajo no conocía fronteras. Muchas personas no pudieron contener las lágrimas después de leer hasta aquí, y Eustace terminó su post con una cita sobre el llanto, y compartió que hasta ese día seguía llorando por la muerte de su amigo. Además compartió una foto de Preston en Facebook con un mensaje: «Descansa tranquilo. Preston James Roberts». Debido a complicaciones de un tumor inoperable en el hígado, Preston Roberts dio su último aliento a las 15:30 del lunes 24 de julio de 2017 en los brazos de su amada esposa Kathleen, rodeado de familiares y seres queridos. Eustace escribió además que la pérdida que sentían era indescriptible y que Turtle Island organizaría una ceremonia de celebración de la vida del montañés. En el siguiente episodio, sin Preston a su lado, Eustace luchó emocional y físicamente. Preston era su mano derecha, y perderlo significaba que le estaba costando trabajar solo en su negocio maderero. No podía cumplir órdenes sin ayuda. Tras su muerte, su hijo Joseph Roberts apareció en varios episodios de las temporadas. Su presencia fue un consuelo, sin embargo, no lo suficiente para los miembros del equipo que habían llegado a querer a Preston. Jake Herrick también fue cazador de pumas en el programa. Demostró una gran habilidad y maestría. Jake reside en las montañas Tobacco Root de Montana. A la lista se añade Mike Horstman. Mike era guía de caza de osos y reside en la isla de Kodiak en Alaska con su perra Adele. Josh Kirk también era administrador de un rancho y cazador, y residía en la cordillera Wind River de Wyoming. Allí residió con su esposa Bonnie y su hija Eden. Los últimos de la lista son los hermanos Uren Kidd y Harry. Para estos hermanos, formar parte de la serie de telerrealidad fue un logro importante. Se dedicaban profesionalmente a la ganadería y la caza en el Bosque Nacional Sawtooth de Idaho, también conocido como Sawtooth Wilderness. Cuando empezaron los rumores y escándalos sobre los Mountain Men, empezaron con Kidd y Harry. Mucha gente rumoreaba que los dos habían tenido un accidente en el plató. Eso es grave, ¿verdad? Pero vamos a averiguar si hay algo de verdad en esto. En una de sus retransmisiones en directo, Kidd y Harry se vieron expuestos a un tipo de peligro diferente al que estaban acostumbrados en la serie. Naturalmente, el programa se centraba en las habilidades de supervivencia de los hombres de la montaña y en cómo pueden enfrentarse a sus desafíos. Pero esta vez no fue la naturaleza la que amenazó la vida de Kidd y Harry. En ese episodio titulado El gran día de Tom, Kidd y Harry sufren una peligrosa caída libre por culpa de un extraño accidente de quad. En ese episodio, Jake patrulla el rancho para proteger a los terneros recién nacidos. Nancy le da a Tom la sorpresa de su vida, y Josh también intenta controlar a un gato callejero. Jason estaba ocupado recuperando maquinaria agrícola para mantener en marcha la herrería de cuchillas. Cada uno de ellos estaba ocupado con una cosa u otra como para darse cuenta de que Todd y Kidd se metían en problemas. Durante el avance del episodio, las cámaras captaron a Kidd y Harry conduciendo un quad por un terreno sin mucha tracción. Según los telespectadores, se oyó a uno de los hombres decir: «Los frenos no funcionan», mientras el quad empezaba a descender, mientras Harry seguía conduciendo. Esto sembró el miedo en el corazón de muchos. Todo el mundo no estaba seguro de si Harry había llegado a salvo cuesta abajo y los espectadores necesitaban saberlo. Esto llevó a muchos rumores y especulaciones. Era la primera vez que Kidd y Harry corrían peligro por culpa del programa No. Sin embargo, el episodio resultó ser el más salvaje de todos. El accidente que parecía aterrador no les costó la vida. En la actualidad, ambos se encuentran bien. Kidd ha estado actualizando regularmente su página de Facebook y el 29 de julio publicó una foto de sí mismo y su familia con un pie de foto que dice: «Pasando tiempo con mi familia, en la hermosa naturaleza la vida es buena». Harry también sigue sus pasos y se aseguró de actualizar su Facebook familiar. Recientemente se le vio publicar un avance de un episodio de Mountain Men a principios de julio. Tras el incidente de Kidd y Harry surgió otro problema con los Mountain Men.
El programa empezó a perder fama y popularidad. ¿Por qué? En un momento del programa, el argumento se centraba en Jake Herrick y sus perros, lo que aburría a sus espectadores. Pero el golpe más duro llegó cuando la gente empezó a creer los rumores de que el reality de los Mountain Men era un montaje y no tan real como muchos pensaban. Además, Kid y Harry Jorin empezaron a perder el cariño y el respeto de los espectadores. Los rumores de que los Mountain Men eran un montaje se hicieron más fuertes. A lo largo de los años se publicaron muchos artículos y posts sobre cómo los Mountain Men supuestamente fabricaban el drama y el peligro. Esto, por supuesto, no sentó bien a sus espectadores acostumbrados a ver reality shows con guión. En muchas ocasiones, algunos telespectadores han denunciado que la historia de Kid y Harry también podía ser un montaje. Cuando los dos hermanos llevaban semanas recorriendo las montañas a caballo, los telespectadores empezaron a aburrirse de su contenido. Entonces empezaron a volar una presa de castores con explosivos. Lo hicieron para llamar la atención de sus espectadores. Por desgracia, al final se descubrió que eran falsos. Según Mao, un espectador escribió: «Lo siento, pero estoy harto de estos dos imbéciles. No veo cómo alguien puede considerarlos hombres de montaña. Ayudantes de rancho tal vez». ¡Auch! Además, Tom Moore declaró al Billings Gazette: «Por supuesto, algo no sale mal todos los días, así que a veces, para animar las cosas, los productores tienen que hacer que parezcan más peligrosas de lo que son». Según Tom, a menudo hacen que las cosas sean peligrosas para mantener el espectáculo en marcha y más animado. Por mucho que la gente quisiera creerles, estaban heridos. Las luchas de Eustace Conway. La razón por la que mucha gente creía que Mountain Men podía haber provocado la tragedia de Eustace era que antes de entrar en el reality, su vida era menos caótica. Sin embargo, después de exponer a Turtle Island en antena, surgieron muchos problemas hasta el punto de que estuvo a punto de perder sus tierras. Relájate y disfruta de las jugosas noticias que te esperan. Vámonos. Para cuidar de Turtle Island. Preserve Eustace tuvo que recurrir a sus becarios y aprendices. Sin embargo, odiaba el sistema normativo exento de impuestos. Dependía de un flujo constante de campistas de pago. Se ocupaba de sus asuntos y odiaba que fuerzas externas interfirieran, pero eso pronto cambió tras presentarse una denuncia contra él. Hubo informes de que la reserva de la isla de la Tortuga de Eustace fue construida ilegalmente. Tras recibir la denuncia, el Departamento de Planificación e Inspección del Condado de Watauga investigó Turtle Island. Tras una búsqueda minuciosa, encontraron numerosas estructuras para las que nunca se había sacado ningún permiso. Citando numerosas violaciones del Código de Salud y Seguridad, el fiscal del condado dio a Eustace 3 opciones: adaptar los edificios a las normas estatales mínimas, hacer que un experto certifique que ya cumplen el código y obtienen los permisos adecuados o derribarlos. Fue una tarea difícil para Eustace. Sin embargo, había rumores de que era algo más que una investigación normal. Estaba claro que Eustace estaba en el punto de mira. El director de planificación del condado, Joe Furman, explicó que el conflicto comenzó a finales de la primavera de 2012, cuando recibieron una llamada anónima. La persona que llamó compartió información sobre los edificios ilegales de Eustace. Una semana después, se compartió un sobre sin marcar que contenía un mapa toscamente dibujado, pero muy detallado y codificado por colores. El mapa mostraba edificios, carreteras y cableado. Al parecer, todo ello se hizo sin el permiso, la ingeniería o las inspecciones pertinentes. Con una información tan detallada y organizada, no tuvieron más remedio que investigar a Eustace. Los inspectores procedieron a inspeccionar su terreno y descubrieron que el edificio carecía de las conexiones mínimas de alcantarillado y agua. Además, todos los edificios estaban construidos con madera fresada in situ, en lugar de la madera clasificada y marcada que exigen los códigos de construcción. Además, unos paneles solares alimentan los equipos de la pequeña oficina de Eustace, y una microcentral hidroeléctrica instalada por estudiantes del programa de tecnología apropiada de la ASU abastece un pequeño taller. Cuanto más comprobaban, más conexiones ilegales descubrían. Según los inspectores, observaron cableado y cajas de conexiones que no cumplían el código. Además, observaron una estufa de leña con una chimenea de ventilación situada bajo el tejado metálico de un edificio en lugar de a través de él, y retretes no permitidos de uso público. Para empeorar las cosas, muchos edificios estaban unidos a los cimientos de piedra apilada que los sostenían. Cuando el consultor W. O. Whaley escribió sobre el caso,
Llegó a la conclusión de que muchos de los edificios no eran estructuralmente sólidos. Además, escribió: la propiedad en su estado actual representa un peligro para la seguridad de cualquiera que se encuentre cerca de cualquiera de las estructuras. Sugeriría obtener una orden judicial para desalojar la propiedad con el fin de proteger la vida del público y de los internos. Cuando el caso se volvió intenso y feroz, Conway y sus partidarios contraatacaron. Sus partidarios compartieron que la oficina de Furman no estaba entendiendo el punto principal y que estaban siendo mezquinos con Eustace. En un momento dado dijo Eustace: los seres humanos han construido sus propias casas durante miles y millones de años, y ahora ni siquiera podemos construir nuestra propia casa con nuestro material que crece en nuestra tierra. Eso no es ninguna regulación, eso es solo un problema del condado. Es un problema de derechos humanos. Para contrarrestar el informe de Whaley, Eustace publicó en YouTube una serie de entrevistas con el inspector de edificios certificado, Drew Kelly. En la entrevista, Kelly dijo que la mayoría de los edificios construidos se hicieron con lo mínimo por encima de lo que quieren que se construyan las casas normales. No porque no son estructuras modernas. Además, Eustace reveló más tarde que no cree que se presentara ninguna denuncia. Según él, no fue una coincidencia que sus problemas con el Departamento de Urbanismo empezaran durante la primera temporada de Mountain Men. En el episodio 2 de la primera temporada de la serie de televisión, Eustace abre el buzón y encuentra una carta oficial. Cuando abrió la carta con su navaja, el contenido le sorprendió. No era una carta normal, era un documento judicial. En estado de shock leyó: moción para reclamar propiedad exenta. Esto es una locura. Maldita sea. El abogado está pagando al sheriff para que me notifique. Va a tomar todas mis tierras. Acabo de recibir una carta diciendo: tu vida ha terminado. Era bastante obvio para todos que el gobierno iba a por Turtle Island Preserve y Eustace no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Enfadado, un hombre dijo: Eustace siempre ha podido sobrevivir viviendo de su tierra, pero siempre le cuesta pagar al recaudador de impuestos. Eustace renunció a su tierra nunca. Para él, Turtle Island Preserve no era solo una tierra para ganar dinero, era una tierra que le daba todo lo que necesitaba. Durante el resto de la temporada, Eustace y sus becarios partieron leña y raíles de valla para reunir el dinero necesario para levantar la línea de su montaña sagrada. Por desgracia para Eustace, tenía más asuntos que arreglar y era un verdadero lío. Kimberly Baker, una mujer de 28 años, había hecho una visita al coto. Cuando llegó allí se lesionó. Sucedió en agosto de 2005. Baker había llegado a la reserva como parte del programa Teaching Fellows de Carolina del Norte. Tanto ella como los demás participaban en una orientación a la entrada de la isla de la Tortuga. Cuando se produjo el accidente, uno de los empleados de Eustace sacó una honda y empezó a hacer una demostración de cómo lanzar piedras. Una roca voló hacia atrás, golpeó el ojo derecho de Baker y esto acabó cegando el ojo. Tras el accidente, Baker demandó al personal de Eustace. Llegó a un acuerdo con dos miembros del personal de Eustace por una suma combinada de $400,000. Lamentablemente, Eustace no podía permitírselo, y más tarde llegó a un acuerdo de mediación para pagar a Baker $75,000 y también hipotecar parte de sus tierras en el plazo de 1 año para cubrir la cantidad. Pasó el plazo, pero Eustace no pudo pagar el dinero. Baker presentó otra demanda por incumplimiento de contrato. Más tarde, en abril de 2012, pagó. Durante este periodo, estuvo ocupado rodando episodios para Mountain Men. Los rumores de que las desgracias de Eustace están relacionadas con Mountain Men son ciertos después de todo. ¿Tú también crees que Mountain Men era un guión y una farsa? ¿Fue correcto que el gobierno intentara quitarle las tierras a Eustace? ¿Cómo te sientes después de descubrir todas estas verdades sobre los Mountain Men? Deja tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a este canal.